Hola, en esta oportunidad iniciaremos un nuevo tema correspondiente a las matemáticas financieras. Particularmente en este video vamos a abordar algunos conceptos generales y esenciales para comprender de una mejor manera todo lo relativo a este nuevo tema. De esta forma hablaremos del concepto de dinero, del concepto de intereses, de la clasificación jurídica de los intereses y haremos alguna breve alusión a lo que se conoce como el interés bancario corriente. Demos inicio. Iniciemos con el concepto de dinero. Desde el punto de vista jurídico, el dinero es un bien mueble, es decir, es un bien que se puede trasladar de un lado al otro sin que se altere sus condiciones naturales, en contraste con aquellos bienes inmuebles los cuales se encuentran adheridos a la tierra o adheridos a una superficie adherida a la tierra, que los cuales no pueden ser transferidos de un lado al otro, como por ejemplo una casa. Igualmente, el dinero es un bien fungible, es decir, es un bien que con su uso se deteriora o se destruye en contraste con aquellos bienes no fungibles con los cuales el simple uso no los deteriora o los destruye, como por ejemplo una casa. Si yo uso una casa en las condiciones más normales posibles, la casa no se va a destruir. En cambio, si uso un billete a lo largo del tiempo, este billete se va a romper, se va a deteriorar en la medida en que le doy un mayor uso. Finalmente, el concepto de dinero abarca una versión económica o una visión económica que es aquella correspondiente a definir a ese instrumento como una herramienta de cambio que me permite acceder a bienes y servicios. Mencionemos algunas de las funciones más importantes del dinero. Desde el punto de vista económico, tenemos una función consistente en hacer eficiente el intercambio de bienes y servicios. Es claro que con el dinero puedo acceder a la compra de bienes muebles, inmuebles, víveres, casas o servicios como por ejemplo la entrada a un concierto, un viaje, etcétera. Además, es una unidad de cuenta que me permite saber cuál es el nivel de riqueza de una persona o el poder adquisitivo de una persona. Y finalmente, es un instrumento de pago liberatorio de obligaciones. Me permite cumplir y agotar obligaciones. En el caso, por ejemplo, de que tenga que pagar un canon de arrendamiento, cuando yo entregue la suma de dinero a título de ese canon, estoy cumpliendo con mi obligación de arrendataria de dar una suma de dinero a cambio de que se me permita usar un bien inmueble. Ahora bien, ¿cuál es la relación del dinero con el concepto de interés? Ya lo veremos. En un primer lugar, es importante tener en cuenta que el interés se conoce como aquellos rendimientos del dinero. Nos vamos a enfocar en aquellas relaciones comerciales o en aquellos bienes y servicios relativos a préstamos de dinero, a inversiones de dinero o a aquellos contextos en los cuales se otorga un bien o un servicio a largo plazo. El interés va a ser desde el punto de vista de un acreedor una utilidad, un rendimiento, una ganancia que obtiene cuando permite que otra persona use su dinero, ya sea como lo acabamos de mencionar, en el contexto de un préstamo o de una inversión o en aquel contexto en el cual otorga un bien o servicio a largo plazo. Paralelamente para el deudor, el interés que va a hacer es ese dinero o aquel costo que tiene que asumir por usar el dinero de otra persona. ¿Cómo identificamos ese dinero equivalente al interés? Ese dinero que se tiene que pagar por usar el dinero ajeno o el que recibe el acreedor por permitir que otra persona use su dinero. Se define a través de un porcentaje, el cual lo vamos a denominar como tasa de interés. Vamos a enfocarnos en esta oportunidad en la clasificación jurídica de los intereses. En este contexto vamos a examinar dos grandes clasificaciones. En un primer momento vamos a examinar la clasificación según la causa y en un segundo momento vamos a examinar la clasificación según la fuente. En cuanto a la clasificación según la causa, se compone de dos categorías.
Por un lado, los intereses remuneratorios, que son aquellos que se causan durante el plazo otorgado al deudor para pagar un crédito, con los cuales se remunera estrictamente el uso del dinero ajeno. Y por otro lado, los intereses moratorios, los cuales se causan después del vencimiento del plazo de un crédito y con los cuales se pretende indemnizar al acreedor por los perjuicios que se le ocasionan con la demora en el pago. Un ejemplo, supongamos que se me prestan 100.000 pesos para que sean cancelados dentro de los próximos 3 meses. Si yo cancelo intereses dentro del plazo, es decir, dentro de los 3 meses que tengo para retornar el dinero, voy a cancelar intereses remuneratorios y voy a remunerar el uso del dinero ajeno. Por el contrario, si no pago el dinero dentro de los 3 meses establecidos, sino que me demoro un tiempo adicional, entonces los intereses que se van a generar después de vencido el plazo van a ser intereses moratorios y van a ser para indemnizar al acreedor por el daño que le he generado con mi incumplimiento. En este esquema vemos con claridad en qué momento se generan los intereses remuneratorios y los intereses moratorios. Claramente se observa que los intereses remuneratorios se generan antes del vencimiento del plazo y que los moratorios se generan una vez se vence el plazo. En cuanto a la clasificación según la fuente, tenemos que los intereses pueden ser de carácter convencional o de carácter legal. En cuanto a los intereses convencionales, tenemos que son aquellos que acuerdan o establecen las partes en pleno ejercicio de su autonomía de la voluntad. Tienen la plena libertad de establecer con qué porcentajes, con qué tasas de interés se van a definir los intereses. Tienen un límite, el cual es el 1.5, el interés bancario corriente, que examinaremos más adelante. En este sentido, las partes pueden definir cualquier interés que deseen sin exceder el 1.5, el interés bancario corriente. No obstante lo anterior, no siempre las partes usan esa facultad, esa autonomía que tienen para definir los intereses. En esas circunstancias, entra la ley de manera supletiva a indicar cuáles son los intereses que deben generarse en cierto vínculo comercial, préstamo o inversión ya mencionados. De esta forma, entra la ley a hablar por las partes, a suplir su silencio y lo hace en dos ámbitos. Un ámbito que es de carácter civil y un ámbito que es de carácter comercial. ¿Cómo sé cuál régimen debo aplicar? Existen ciertas reglas para saber si debo aplicar el régimen comercial o el régimen civil. En cuanto al régimen comercial, debo saber que este se aplica en primer lugar cuando en el contexto de la inversión o del préstamo se emplea un título de valor. Esto es, una letra de cambio, un pagaré, una factura, una carta de embarque, un cheque o cuando se desarrolla alguna de las actividades que define el artículo 20 del Código de Comercio, que se consideran aquellas actividades como comerciales. Ahí se encuentran, por ejemplo, las actividades financieras, negocios comerciales con bienes raíces, en fin. En este artículo ustedes podrán encontrar todas las actividades que son de carácter comercial. Cualquier cosa que no se pueda marcar dentro de estos últimos dos requisitos propios del régimen comercial se van a considerar propios del régimen civil. ¿Cuál es el manejo que da el régimen civil a los intereses remuneratorios y moratorios? Veamos. En cuanto a los intereses remuneratorios, si las partes no estipulan un interés remuneratorio, el Código Civil va a entender que el préstamo es gratuito. Esto está establecido en el artículo 2224 del Código Civil. Pero también puede pasar que las partes sí acuerden que va a existir un interés remuneratorio, pero que no definan exactamente cuál es el porcentaje, cuál es la tasa de ese interés remuneratorio. En este caso, la ley fija un porcentaje del 6% anual y esto está en el artículo 2232 del Código Civil. Ahora bien, en cuanto a los intereses moratorios, aquí hay que tener un particular cuidado. En primer lugar, tenemos una hipótesis en las cuales las partes no han estipulado un interés remuneratorio ni un interés moratorio. En este caso, el interés moratorio va a ser el 6% anual
que se define en el artículo 1617 del Código Civil. Pero pueden generarse otras hipótesis. Puede pasar que las partes sí estipulen el interés remuneratorio, pero no definan el interés moratorio. En ese caso, hay que examinar cuál es la tasa de interés que las partes han establecido a título de interés remuneratorio. Si esa tasa remuneratoria pactada es superior al 6% anual, esta misma tasa será ahora la tasa moratoria. No obstante, si la tasa remuneratoria pactada es inferior al 6% anual, entonces la tasa moratoria será del 6% anual, es decir, será la tasa que establece la ley. Veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es que Ana le presta a Juan 500.000 pesos. Juan debe pagar este dinero el 28 de abril de 2020. No acuerdan intereses remuneratorios ni moratorios. Examinemos. Si Juan paga el dinero dentro del plazo establecido, ¿será que tiene que pagar intereses remuneratorios? En este caso no, porque el régimen civil establece que el préstamo de dinero es gratuito si las partes no establecen una tasa remuneratoria. Ahora bien, si Juan paga fuera del plazo, es decir, si paga el 30 de abril de 2020, una vez se vence el término establecido, pues deberá pagar intereses moratorios para indemnizar a Ana los daños que ha causado con su demora en el pago. En este caso, la tasa aplicable va a ser del 6% anual, conforme las reglas que vimos anteriormente, caso en el cual las partes no han establecido ni interés remuneratorio ni moratorio. Ahora bien, otro ejemplo. Jorge presta a María 1.000.000 de pesos, los cuales debe cancelar en un plazo de 3 meses. Acuerdan tan solo una tasa de interés remuneratoria del 8% anual. Si María paga el cuarto mes, es decir, una vez se vence el plazo, pues deberá pagar intereses moratorios. Y la tasa remuneratoria acordada previamente por ellos será también la tasa moratoria en este caso. ¿Por qué? Porque esa tasa remuneratoria que acordaron supera la tasa legal, que es del 6%. Y sabemos que cuando la tasa remuneratoria acordada supera el 6% anual, pues se aplicará ahora también como tasa moratoria. Entonces, la tasa remuneratoria va a ser del 8% anual conforme lo pactaron las partes y la tasa moratoria va a ser también del 8% anual por cuanto es superior al 6% anual establecido por la ley. En cuanto al régimen comercial, tenemos que el manejo de los intereses remuneratorios y moratorios son de la siguiente forma. En primer lugar, en los intereses remuneratorios. Hay que tener en cuenta que en el régimen comercial todo préstamo de dinero no es gratuito, es oneroso, genera una rentabilidad para el acreedor. En esta medida, si las partes no acuerdan una tasa de interés remuneratoria, se aplicará el interés bancario corriente de conformidad con los artículos 884 del Código de Comercio y el artículo 1663 de la misma normativa. En cuanto a los intereses moratorios, si las partes no acuerdan los intereses moratorios, entonces estos se van a determinar por medio de la tasa del 1.5 del interés bancario corriente. Es decir, multiplicaría 1.5 por el interés bancario corriente para saber cuál es la tasa de interés moratoria. Más adelante vamos a examinar qué se debe entender por el interés bancario corriente. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el banco AAA otorga una tarjeta de crédito a Patricia. En el contrato no queda establecida la tasa de interés remuneratoria ni moratoria. En este sentido, si el banco no establece cuál es la tasa de interés remuneratoria, pues acudimos a la ley comercial y la ley comercial me indica que la tasa aplicable va a ser el interés bancario corriente vigente para la fecha del pago. Ya lo indicamos, vamos a ver más adelante qué es el interés bancario corriente. Por su parte, si el banco tampoco estableció cuál es la tasa de interés moratoria, entonces se va a aplicar 1.5 veces el interés bancario corriente. A manera de ejemplo, supongamos que el interés bancario corriente vigente para la fecha en la cual Patricia se encuentra en mora es del 8% anual. Este es el interés bancario corriente, pero la tasa moratoria va a ser 1.5 veces el interés bancario corriente. Entonces tendré que multiplicar 1.5 por 8, que es el interés bancario corriente vigente para la fecha de la mora. Esto es igual al 12% anual, de manera que
la tasa moratoria va a ser el 12% anual y la tasa remuneratoria va a ser el interés bancario corriente, es decir, el 8% anual, que en este caso se pone a modo de ejemplo. Definamos ahora qué es el interés bancario corriente. El interés bancario corriente es un porcentaje, es una tasa de interés que certifica la Superintendencia Financiera mensualmente. Para ello, realiza un promedio ponderado de todas las tasas de interés que manejan los bancos en distintas modalidades de crédito, en particular aquellos créditos de consumo y créditos ordinarios. Es un promedio ponderado porque la superintendencia tiene en cuenta la participación e importancia de cada banco en el mercado crediticio, de manera que le da una mayor preponderancia o peso a aquellos bancos que tienen mayor participación y que generan mayor crédito en el mercado colombiano. Finalmente, el IBC se certifica como una tasa efectiva anual. Es una expresión que se entenderá más adelante cuando se expliquen las tasas compuestas. Finalmente, es importante hacer referencia a la usura. La usura es un delito. Es un delito que está definido en el artículo 305 del Código Penal. Y este delito consiste en cobrar o recibir intereses superiores al 1.5 el interés bancario corriente, a cambio de prestar dinero o de venta de servicios o bienes a plazo. En este sentido, la persona que cobre un interés que supere el 1.5 el interés bancario corriente va a incurrir en el delito de usura. Existen otras clasificaciones de los intereses, como la clasificación financiera, la cual principalmente contempla los intereses de carácter simple y los intereses de carácter compuesto. Estas modalidades se explicarán con mayor profundidad en los siguientes videos que se encuentran en nuestro canal.